Bienvenidas y bienvenidos a Semana Económica y Tecnológica, el espacio donde tratamos de entender no solo qué pasó en la semana, sino qué nos está diciendo el mundo con esos hechos. Hoy vamos a hablar de tres cosas que parecen separadas, pero en realidad están profundamente conectadas. Chile. La elección presidencial nos lleva a segunda vuelta, con Janet Jara y José Antonio Kast como protagonistas, y con Franco Parisi como gran sorpresa del tercer lugar. La economía global. Estados Unidos y Alemania envían señales de desaceleración, mientras los mercados financieros dudan, pero las grandes empresas siguen invirtiendo como si nada. La frontera de la tecnología y la guerra. La primera ciberguerra de IA a gran escala y una escalada militar en el Caribe que huele más a geopolítica que a narcotráfico. La pregunta que quiero que te acompañe durante todo el episodio es esta. ¿Estamos tomando decisiones políticas a la altura de los cambios tecnológicos y geopolíticos que vienen? ¿O estamos jugando a la pequeña política mientras se redefine el tablero del siglo XXI? Si estás escuchando esto en el metro, trotando o lavando los platos, piensa, ¿en qué capa del tiempo estás pensando más? ¿En el próximo mes? ¿O en las próximas décadas? Vamos con el primer bloque. Antes de continuar, te recuerdo suscribirte y compartir este capítulo. Es una forma de ayudarnos a llegar a más personas. Y también recuerda que en la descripción del video puedes acceder al blog de expendia.cl, donde puedes encontrar todos los informes de los episodios de cada semana, con sus infografías y fuentes citadas para total transparencia. El reporte describe esta semana como la semana de la desconexión estratégica. Y no es una frase bonita, es un diagnóstico, casi un golpe en la mesa. Pero desconexión ¿entre qué y qué? Entre dos capas del país que hoy parecen vivir en dimensiones distintas. Capa 1. Las decisiones estratégicas de décadas. En el primer nivel, el piso ejecutivo del país, se están tomando decisiones que amarran el futuro de Chile hasta 2060. Ejemplo concreto y contundente. China aprueba la asociación Codelco-SQM. Se valida internacionalmente la Estrategia Nacional de Litio. Se garantiza un marco de producción y gobernanza que trasciende gobiernos, ministros y congresos. En los hechos, el litio chileno queda ligado a la mayor potencia económica del planeta por más de 30 años. Y aquí conviene subrayar algo. Estas decisiones no están sometidas al debate de campaña, ni al ruido de Twitter, ni a la narrativa del día. Son decisiones tecnocráticas, diplomáticas, geoeconómicas. Son decisiones que ni siquiera cambiarían si cambiara el presidente. Mientras tanto... Y aquí viene el punto crítico. ¿Qué peso real tiene tu voto si las decisiones estratégicas ya están siendo blindadas por tratados, contratos y alianzas internacionales? No es cinismo, no es antipolítica, es simplemente mirar de frente cómo funciona el mundo en 2025. Porque aquí está la verdadera pregunta. ¿Sabemos en qué capas de decisión se juega de verdad el futuro de Chile? ¿O seguimos obsesionados únicamente con el nivel del presidente como si ese fuera el tablero completo? Porque puede que el voto elija quién administra el corto plazo, pero las grandes decisiones, litio, IA, infraestructura digital, alianzas geopolíticas, se están tomando en un plano donde el ciclo electoral no llega. Miremos un momento fuera de Chile. En Estados Unidos, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cae a 50,3. Es casi un mínimo histórico. La gente está pesimista, cansada, desconfiada. Y la causa principal que se menciona no es la tasa de interés ni la inflación, sino algo bien político. Las consecuencias de un cierre prolongado del gobierno federal que duró 43 días. Es decir, no es que la Fed haya apretado demasiado el freno, es que la política se volvió la principal fuente de ruido e incertidumbre. Te pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado que la economía está mal
por culpa del Banco Central? ¿Y cuántas veces hablamos de la mala calidad de la política como freno real al crecimiento? En Alemania, el índice CEU muestra algo parecido. Las expectativas están débiles, pero lo más grave es el índice de condiciones actuales, en menos 78,7, un nivel que el informe califica prácticamente como catastrófico. Y aquí la causa no es una crisis puntual, sino una palabra que da miedo: debilidad estructural. Sectores como el químico y el metalúrgico llevan años perdiendo fuerza. Pregunta para ti: ¿qué preferirías? ¿Un shock inflacionario fuerte pero acotado en el tiempo? ¿O una debilidad industrial lenta, silenciosa y casi irreversible? Porque a veces el verdadero riesgo no es la crisis ruidosa, sino la degradación silenciosa. En Wall Street, el S&P 500 cierra la semana casi plano, con una vela tipo doji semanal. Apertura y cierre casi iguales. Pura indecisión. El Nasdaq, en cambio, marca su segunda semana de caída. ¿Qué nos dice eso? Que la narrativa de la IA nos salva y todo es crecimiento infinito empieza a chocar con la narrativa de oye, hay datos macro que parecen recesión. Es como si el mercado estuviera preguntándose, ¿nos creemos la promesa de productividad de la IA o nos tomamos en serio los datos de consumo y confianza? ¿Y tú? ¿Con cuál narrativa te quedas? ¿La de todo va bien, mira a la IA? ¿O la de algo no cuadra, mira los datos macro? Pasemos al frente tecnológico, que esta semana no fue solo de anuncios, fue de guerra de estrategias de los gigantes de la IA. Tenemos un póker de jugadores. OpenAI lanza GPT-5.1 y empuja Group Chats. Integra más profundamente en empresas, multiplica puntos de contacto. Estrategia: proliferación, estar en todas partes. Meta presenta Meta Predict y usa IA para aumentar la eficacia del negocio que realmente le importa, la publicidad. Estrategia: monetización. xAI, con Musk, juega a controlar la narrativa, desmiente un levantamiento de $15,000 millones y retrasa Grok.5. Estrategia: gestión de expectativas. Anthropic lanza Claude Haiku.4.5, un modelo pequeño que ofrece rendimiento casi de tope de gama a menor costo y mayor velocidad. Estrategia: comoditización, bajar el precio de la IA de calidad. Si lo piensas bien, son 4 formas distintas de responder a la misma pregunta. ¿Quién se va a quedar con el poder en la era de la IA? ¿El que está en todas partes? ¿El que monetiza mejor? ¿El que maneja la historia? ¿O el que hace la IA tan barata que todos puedan usarla? Ahora, la pregunta incómoda: ¿dónde queda Chile en este mapa? ¿Como simple cliente? ¿Como regulador? ¿Como proveedor de datos? ¿Como hub? ¿O como usuario pasivo que solo firma términos y condiciones? Y aquí viene el punto más inquietante del reporte. Anthropic revela que detectó y desarmó una campaña de ciberespionaje a gran escala donde el atacante es, según la empresa, un grupo patrocinado por el Estado chino. El ataque no fue contra la IA, sino con IA. Usaron capacidades de agente de su modelo de código para automatizar tareas de ciberataque. El 80-90% de las operaciones tácticas fueron automatizadas. El objetivo: unas 30 organizaciones globales de alta tecnología, finanzas y gobierno. Es, en palabras del reporte, el primer caso documentado de un ciberataque a gran escala ejecutado sin intervención humana sustancial. Pausa un segundo y piensa en lo que eso implica. Una IA escribiendo, ajustando y ejecutando ciberataques en loop a escala industrial, mientras los humanos apenas supervisan. Te hago 2 preguntas directas. ¿Quién está pensando estos escenarios en Chile? ¿El Congreso? ¿La industria? ¿La academia? Somos conscientes de que cuando pedimos más digitalización, también estamos abriendo más superficie de ataque y que ahora hay máquinas dispuestas a probar cada puerta.
Mientras la guerra se vuelve digital, la vieja geopolítica sigue muy viva. En el Caribe, Estados Unidos despliega el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, con unos 4.000 oficiales a bordo. La justificación oficial: interrumpir el narcotráfico y debilitar organizaciones criminales transnacionales. ¿De verdad se necesita un portaaviones de $13.000 millones para perseguir lanchas de narco? El reporte lo dice sin rodeos. Esto es diplomacia de cañonero, usar una amenaza militar abrumadora para conseguir objetivos políticos. Del otro lado, Venezuela responde desplegando 200.000 soldados y amenazando con una huelga general insurreccional si el país es atacado. Ahora, la conexión con Chile. Cuando escuchas en el debate presidencial frases sobre orden, narcotráfico y seguridad, te das cuenta de que muchas veces el lenguaje es el mismo, pero las agendas estratégicas que hay detrás pueden ser completamente distintas. La guerra contra el narco es, muchas veces, la excusa narrativa para otra cosa: control territorial, influencia política, disputa por recursos. Pregunta para ti: ¿qué narrativas compramos en automático cuando hablamos de seguridad? ¿Y cuántas veces nos detenemos a preguntar, ok, pero ¿para quién es funcional esta narrativa? Volvamos a Chile, porque acá pasó de todo. El litio, decisión de décadas tomada en semana electoral. Lo principal: el acuerdo Codelco-SQM recibe la aprobación antimonopolio de China. Con eso, la estrategia nacional del litio queda prácticamente sellada. Participación de Codelco en beneficios hasta 2030. Asociación formal desde 2031 hasta 2060 con control de Codelco, 50% más una acción. Y ojo al timing. Esto se anuncia el 10 de noviembre, 6 días antes de la elección. El reporte lo interpreta así: la decisión queda blindada electoralmente. Cualquier intento de un futuro gobierno de revertirla no sería solo un debate interno, sería un choque directo con China. Te pregunto, cuando votaste, ¿sabías que el litio ya estaba en gran medida decidido? ¿O seguiste escuchando promesas de modelo de desarrollo como si todo estuviera abierto? Y una segunda pregunta, aún más incómoda: ¿te parece bien blindar decisiones estratégicas así para que no dependan del ciclo electoral? ¿O te preocupa que eso vacíe de contenido tu voto? No hay respuesta correcta, pero es un debate que casi no estamos teniendo. En la bolsa, el índice IPSA cae menos 1,11% el viernes 14. Es básicamente el mercado poniendo precio al riesgo político. Una derecha fragmentada, un posible balotaje Jara versus Kast en vez de un escenario más moderado. Los mercados no odian a la izquierda ni aman a la derecha. Lo que odian es la incertidumbre y, sobre todo, la sensación de que nadie está a cargo del timón. Domingo 16, se confirma que van a segunda vuelta Janet Jara y José Antonio Kast. Parisi queda tercero con casi un 20%. La pregunta es: ¿la elección está ordenando el sistema político o está dejando expuesta una fractura que veníamos pateando hace años? En paralelo a todo esto, Chile hace algo muy interesante. Entra capital e infraestructura. Huawei Cloud Summit Chile 2025 anuncia nuevas zonas de disponibilidad y herramientas de IA para democratizar acceso. Avanza el proyecto de ley de IA al Senado, con un enfoque de riesgo al estilo europeo. Usos de alto riesgo, riesgo limitado, etc. Principios de supervisión humana, transparencia, protección de datos. Es decir, Chile está haciendo una pinza. Por un lado, atrae inversión tecnológica. Por otro, construye un marco regulatorio que se parece al estándar OCDE. Esto suena bien en papel. La pregunta es si tenemos la capacidad institucional para que esa regulación no se convierta en un simple copy-paste europeo o un freno burocrático que espante la inversión que estamos tratando de atraer. Y ahí entras tú. ¿Te imaginas participando de este debate solo como usuario de apps? ¿O te imaginas en algún momento exigiendo transparencia algorítmica, derechos sobre tus datos y responsabilidad real de las plataformas?
entremos al corazón político de la semana, la elección presidencial. En el último debate, la derecha se mostró profundamente fragmentada. Matei prometiendo cárcel o cementerio para el Tren de Aragua. Kaiser admirando el modelo de seguridad de El Salvador y coqueteando con la pena de muerte. La izquierda con Jara toma distancia del gobierno de Boric, criticando el manejo del caso Monsalve. Es una forma de decir, soy continuidad en algunas cosas, pero no en todo. En geopolítica, la posible intervención en Venezuela divide aguas. Kaiser a favor, Jara y Enrique Sominami en contra. Tú que viste o escuchaste parte de ese debate, piensa, ¿cuánto fue realmente debate de ideas? ¿Y cuánto fue performance para consolidar nichos ideológicos? En el cierre, Kast habla detrás de un vidrio blindado en Concepción. Mensaje visual. Chile es peligroso, yo soy el muro. Jara habla de seguridad para enfrentar al crimen y seguridad para llegar a fin de mes. Una jugada inteligente. Toma la palabra seguridad y la expande al campo económico. Matei apela a la nostalgia de los tiempos en que crecíamos al 4% anual. Detente un segundo y pregúntate, ¿con cuál de esas imágenes te quedaste tú? ¿Y elegiste esa imagen o te eligió a ti el algoritmo que decide qué video ves en tu feed? Los datos de encuestas preelectorales mostraban algo brutal. Si sumabas a Kast, Kaiser y Matei, la derecha llegaba a más del 40%. Jara tenía alrededor de 25 o 29%. Pero al ir divididos, la derecha se canibalizó. El resultado final, Jara gana la primera vuelta. Kast pasa a segunda. Parisi se queda con un tercer lugar casi del 20%, capitalizando el malestar con los bloques tradicionales. Esto nos deja varias preguntas. ¿Qué pasa cuando un sector político prefiere tener razón ideológica antes que coordinarse para gobernar? ¿Cuánto de ese voto a Parisi es realmente un proyecto político? ¿Y cuánto es un no me representa ninguno de los demás? Y la más importante, ¿qué tipo de mandato va a tener el próximo gobierno si llega a la moneda con un país tan fragmentado? Porque una cosa es ganar la elección, otra muy distinta es gobernar con legitimidad suficiente para implementar reformas en litio, EIA, seguridad, pensiones, todo eso que decimos que importa. Si tuviéramos que resumir esta semana en una sola frase, sería esta. Chile avanzó en decisiones estratégicas de décadas, mientras su sistema político mostraba todas sus fracturas en una sola elección. El litio se blinda con un acuerdo Codelco-SQM validado por China. La IA avanza con infraestructura privada y una ley que quiere seguir el modelo europeo. La elección muestra una sociedad cansada, fragmentada, tentada por soluciones simples y discursos de miedo. A nivel global, la economía da señales de desaceleración. La IA se vuelve más potente y más barata, y ya vimos la primera ciberguerra de IA documentada. Quiero dejarte con esta pregunta para pensar después de este episodio. ¿Qué estás dispuesto a exigirle a tu clase política? ¿Más eslogans y más guerras culturales? ¿O más capacidad de negociar acuerdos estratégicos que sobrevivan a los ciclos electorales? Porque al final, la pregunta no es solo quién gana la segunda vuelta. La pregunta es, ¿qué hacemos como sociedad con las decisiones que ya se tomaron esta semana casi sin que nos diéramos cuenta? Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o repensar algo, misión cumplida. Te invito a compartirlo con alguien que viva pensando solo en el corto plazo y a seguir la conversación en nuestras redes de expendia.cl y en el canal de YouTube @expendiacl. Yo soy Leo Cortés y esto fue Semana Económica y Tecnológica. Y nos escuchamos en el próximo episodio.